Buenas tardes, quisiera hablar un poquito sobre qué es la corrupción, sobre un poquito de lo que hemos visto en el curso sobre qué es la corrupción, cómo se combate la corrupción, qué causa la corrupción, eh, qué se necesita para evadirla, para combatirla, para estar más al pendiente, quiénes necesitan actuar, qué necesitan hacer los ciudadanos, entre otras cosas. Quisiera empezar con qué es la corrupción, qué es la situación de corromper o de que un funcionario público esté corrompido o rompa la ley siendo un funcionario público. Esto quiere decir que está abusando de su poder para beneficiarse él mismo, está robando dinero o está usando su poder para beneficiar a los demás y al mismo tiempo para beneficiarse él. Empecemos un poquito, hicimos una serie de preguntas con respuestas y que quisiera explicarles durante este video. ¿Por qué es importante prevenir y combatir la corrupción? Es muy importante prevenirla y combatirla porque al momento de nosotros prevenir la corrupción nos evita combatirla. Sin embargo, si ya tenemos la corrupción, hay que combatirla para matar el problema de raíz, para que estas personas corruptas y estos funcionarios públicos vean que es muy importante, vean que no es tan fácil hacer corrupción sin que haya una consecuencia, ya que muchos de ellos no ven consecuencia alguna, entonces eso los invita y los incita más a hacerlo, ya que no ven consecuencia alguna. ¿Cómo contribuye la democracia a la anticorrupción y cómo ayuda la anticorrupción a fortalecer la democracia? Lo que pasa con la democracia es que si los ciudadanos pueden usar su democracia para combatir a la corrupción, para exigir, para preguntar qué está pasando con su dinero, con sus impuestos, con lo que pagan, con todo lo que están haciendo, entonces estamos hablando de una anticorrupción con democracia, porque la democracia nos está ayudando a que haya anticorrupción y con la democracia los ciudadanos van a tener la habilidad de poder pelear, de poder decir qué está pasando y no ser oprimidos. Y la anticorrupción ayuda a fortalecer la democracia, porque si hay anticorrupción y si se pelea por una corrupción, entonces estamos hablando de que va a haber más democracia y la gente va a querer tener más democracia todavía. Para esto al igual existe el Sistema Nacional de Anticorrupción, en donde está dividido por 7 instancias. Se elimina el principio que este sistema tiene diferentes cosas, entre ellas que hacen o que se rigen para pelear contra la corrupción, que entre ellas se elimina el principio de nulidad, es decir, poder auditar en tiempo real. Actualmente solo pueden auditar 2 años atrás. Se podrán auditar fondos y fideicomisos, no solo públicos, sino también privados. Se tendrá la dificultad de atracción, entre otras cosas. Que gracias al Sistema Nacional de Anticorrupción los ciudadanos podrán exigir y todos los miembros que constan o que están en el Sistema Nacional de Anticorrupción podrán exigir. ¿Qué se requiere para prevenir y combatir la corrupción? Bueno, para combatir la corrupción y para prevenirla, primero que nada se requiere acción ciudadana. Se requiere acción ciudadana, democracia en los ciudadanos que vayan a exigir, que vayan a preguntar qué es lo que está pasando con sus impuestos. La segunda, no es muy difícil, es un sistema que ya está hecho, que como ya les expliqué, está dividido en 7 diferentes bases, y este programa va a ayudar a que las personas puedan promover su democracia y exigirla y preguntar, ver para dónde están yendo los fondos, cómo se están desviando las cosas, al igual que también se necesita una vigilación correcta en los funcionarios públicos, modernizar los procesos, vigilar la implementación de los sistemas locales de anticorrupción. Si vigilamos todo esto, podemos prevenir y combatir la corrupción, ya que si la prevenimos, no vamos a tener corrupción. ¿Cómo contribuye el Sistema Nacional Anticorrupción y cuáles son sus limitaciones? Bueno, ya les explico un poquito más o menos cómo contribuye que hace que exige a los funcionarios públicos de ver qué está pasando con sus gastos. Exige al gobierno de que exija cómo está gastando sus bienes en las obras públicas. Existe que expliquen todos los gastos. Una de las limitaciones o unos grandes faltantes del Sistema Nacional Anticorrupción que molesta a muchos partidos que muchos partidos no votaron a favor de él, es que el Sistema Nacional Anticorrupción no deja investigar cosas pasadas. Esto quiere decir que un caso a futuro, de un caso que ya pasó, que se cerró después de que llegó el Sistema Nacional Anticorrupción, no puede ser investigado. Esto quiere decir que si realmente los casos o los funcionarios no tuvieran miedo de que se revisen los casos que ya han sido cerrados, no tuvieran problema con aprobar esta ley. Sin embargo, como están asustados y tienen miedo, prefieren no votar a favor de esta ley. ¿Qué rol o cuáles juegan los ciudadanos en relación al Sistema Nacional
Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, existen las 7 instancias, que es la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal, Fiscalía Anticorrupción, que esa está por quedarse, y por un representante del Comité de Participación Ciudadana. Bueno, esto quiere decir que todas estas personas son ciudadanos y además, bueno, cada uno de ellos tiene su rol para hacer las auditorías a las secretarías de funciones públicas, a todas las secretarías. Entonces, además de esto, los ciudadanos tienen la oportunidad de exigir y de juntarse para apoyar el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué pondrías para promover mayor participación ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción y en la anticorrupción? Primero que nada, perder el miedo. Perder el miedo y saber que estamos exigiendo y estamos peleando por lo que realmente nos merecemos. Esto quiere decir que no porque tengamos una corrupción o porque sea un problema que llevamos teniendo toda la vida, no podamos acabar con él y que digamos, bueno, mi opinión no va a ser diferente, si yo hago algo no se va a poder, no va a funcionar. Al contrario, si todos nos juntamos, si todos ponemos nuestra voz y nos juntamos con el Sistema Nacional Anticorrupción y damos más y más exigencia y penalizamos a los rateros y a todos esos criminales que están por allá afuera robándose nuestro dinero, nuestros impuestos y desviando fondos y beneficiándose ellos mismos, entonces sí podremos lograr una consecuencia para ellos y así podremos lograr que los siguientes candidatos, los siguientes presidentes tengan miedo de seguir haciendo lo que siguen haciendo, que es el robo y el abuso del poder público. ¿Por qué no se puede abordar la corrupción y la anticorrupción efectivamente desde una sola perspectiva disciplinar, ya sea económica, política, social o legal? Bueno, porque lo económico, lo político, lo social y lo legal son 4 ramas que no puedes abordarlas una nada más, sino para acabar con la corrupción tienes que acabar con la corrupción en las 4, porque las 4 van de la mano. Entonces era muy incongruente nada más acabar con una y no acabar con todas. Al igual que es muy difícil acabar con la corrupción política cuando lo social también hay mucha corrupción, al igual que hay muchos problemas sociales, al igual que hay muchos problemas legales. Entonces no se puede abordar una perspectiva, sino se tiene que abordar desde todas las perspectivas, ya que puede haber corrupción económica, política, social y legal. Entonces juntando todas y abordando todas, entonces sí podremos lograr una abordación de la corrupción y la anticorrupción efectiva. Una anticorrupción efectiva, al igual que no se puede hablar de corrupción solamente de uno, sino se tiene que hablar de los 4. En conclusión, yo quiero decirle que este problema sí es un problema que tenemos como en todos los países, y México no se encuentra en el peor, pero ni tampoco en el mejor país en cuanto a corrupción. Sin embargo, sí tiene áreas de oportunidades y que se sigue promoviendo programas como el Sistema Nacional Anticorrupción, y si los ciudadanos siguen apoyando y siguen peleando y siguen viendo cómo ayudar a la nación, es ahí entonces cuando los ciudadanos podrán juntarse entre más personas, más voz van a tener y más miedo van a crear. Entonces ahí cuando creen el miedo, cuando haya consecuencias para los políticos, entonces ahí es cuando habrá un cambio, cuando el político ahora sí va a pensar 2 veces antes si roba o si abusa del poder de la ley. Entonces por eso los invito a todos a realmente pensar en que su participación ciudadana va a ser un cambio y a exigir su democracia. Gracias.